Los estilos artísticos de la historia de la humanidad. Estilo egipcio. Se dio en los años 3100 a.C. hasta el año 30 a.C. Su arquitectura era monumental y predominaba el material de la piedra. Un ejemplo, las pirámides de Giza, ubicado en el Cairo. Fue mandado a construir por Keops y bajo la supervisión del arquitecto Iminu, el arquitecto del rey. Escultura. Representación de dioses, una forma de guardar la imagen del difunto. Ejemplo, Horus, ubicado en el Museo del Louvre, en París. Pintura. Las pinturas eran bidimensionales, usaban la técnica del fresco. Ejemplo, la tumba de Nefertari. Relieves de estuco pintados en los muros. Estilo griego. Se dio en los años 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. Su arquitectura se caracterizaba por la monumentalidad y el material más utilizado fue la piedra. Ejemplo, el Partenón, ubicado en Atenas y realizado por los arquitectos Ictino, Calícrates y Fidias. Escultura, el discóbolo de Mirón, realizado por el escultor Mirón en la época clásica de la cultura griega. Pintura, se pintaban normalmente sobre cerámicas, sobre mosaicos y se utilizaba la técnica del fresco. Ejemplo, el mural de Pompeya de Venus Andiómena, realizado por Apeles Maestres. Estilo romano. Se dio en el año 900 a.C. hasta el año 500 después de Cristo. Su arquitectura es monumental y los materiales que más se usaron fue el ladrillo y el hormigón. Un ejemplo de ello es el Coliseo de Roma, mandado a construir por Vespasiano. Escultura. Se caracteriza por el realismo. Ejemplo, Hércules, realizado en bronce y está ubicado en el Museo de Capitolini, en Italia, Roma. Pintura. Ejemplo, el retrato de Pacchio Próculo o del panadero. Es un fresco que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Italia. Esta obra fue encontrada en las excavaciones arqueológicas de Pompeya. Estilo románico. Se dio en el siglo XII al siglo XV. Arquitectura. Ejemplo, la Catedral de Espira, mandada a construir por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Conrado II, en un claro intento de muestra de poder ante el Papa de Roma. Esta catedral está ubicada en el país de Alemania. Escultura. Se caracterizó por la representación de santos y demonios. Estas esculturas se ubican comúnmente en las portadas de las iglesias. Ejemplo, la Basílica de San Miguel de Pavia, ubicada en Italia. Pintura. Se caracterizó por el predominio de la figura humana y de escenas bíblicas. La técnica de la pintura romana fueron de mural y el fresco. Ejemplo, el lavatorio. Técnica del fresco, su procedencia es de la iglesia de San Esteban en Andorra, actualmente ubicada en el Museo del Prado. Estilo gótico. Se dio en el siglo XIII y XV. Su arquitectura se caracteriza por sus sillares de piedra, el arco apuntado y la bóveda de crucería. Ejemplo, la Catedral de Notre Dame, ubicada en París, Francia. La construcción de la catedral se debe al obispo Maurice de Sully. Escultura. Predomina el naturalismo. El escultor gótico empieza a preocuparse por la profundidad y por los detalles. Se siguen presentando las esculturas a base de santos y demonios. Ejemplo, la portada de Catedral de Amiens, ubicado en Francia. Pintura. Se caracteriza por el entorno con la naturaleza y con los dioses. Ejemplo, el Jardín del Paraíso. Se ubica en el Museo de Sandley, en Alemania. Estilo renacentista. Se dio en los años 1400 a 1500, en el siglo XV al siglo XVI. Su arquitectura
nace en Italia durante el 480 y su característica más importante es el deseo de realizar edificios perfectos. Ejemplo, la Basílica de Santa María Novella, ubicada en Florencia, Italia, y diseñada por León Bastida, Alberti, Filippo Brunelleschi y otros más. Escultura. Se caracteriza por la recuperación del estilo clásico. Ejemplo, la Piedad del Vaticano, realizado por Miguel Ángel y está ubicado en la Ciudad del Vaticano. Pintura. La temática es religiosa o profana. Seres mitológicos, retratos históricos. Se aplica en la técnica como la perspectiva y se toma en cuenta el paisaje y la arquitectura. Un ejemplo, la Mona Lisa, realizado por Leonardo da Vinci, usa la técnica del óleo sobre lienzo y esta pieza de arte se encuentra en el Museo del Louvre en París. Estilo barroco. Se dio en el año 1600, en el siglo XVII. Su arquitectura. La arquitectura caracterizada por la planta elíptica, grandiosidad y elocuencia. Ejemplo, la columna de San Pedro del Vaticano, ubicado en la Ciudad del Vaticano, en Roma, realizado por Gian Lorenzo Bernini. Expresionismo y realismo. Un ejemplo de ello, Apolo y Dafne, realizado por el italiano Gian Lorenzo de Bernini, expuesto en la Galería de Borghese, en Roma. Pintura. Característica principal, dinamismo, movimiento, color sobre el dibujo y expresividad. Ejemplo, la Incredibilidad de Santo Tomás. Técnica, óleo sobre lienzo, fue pintado por Caravaggio y está ubicado en el Palacio de Sanssouci en Potsdam, Alemania. Estilo rococó. Se dio a inicios del año 1700 en el siglo XVIII. Arquitectura. Se caracteriza por la simplicidad exterior y decoración desbordante en el interior. Ejemplo, el Palacio de Catalina, ubicado en Rusia y diseñado por el arquitecto Johann Friedrich. Escultura. Se caracteriza por la expresión, el amor, la mitología y el realismo. Ejemplo, el Cupido, ubicado en Francia, hecho por Edme Bouchardon. Pintura. Se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos. Ejemplo, el Cupido, realizado por Jean Fragonard, ubicado en Inglaterra, Londres, en el Museo de Wallace Collection. Estilo neoclásico. Se da a partir del año 1750 en adelante, en el siglo XVIII. Su arquitectura se inspira en lo clásico. Se caracteriza por las líneas rectas y por su simetría. Ejemplo, el Museo del Prado, ubicado en Madrid, España, y diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva, por orden de Carlos III. Escultura. Material predominante, el mármol. Destaca el retrato y está inspirado en el arte clásico. Ejemplo, Eros y Psique. Escultura realizada por Antonio Canova y se encuentra en el Museo del Louvre, París. Pintura. Predominó el dibujo a color, el realismo y se inspiró en la cultura clásica. Ejemplo, La muerte de Marat, realizado por el pintor Jacques Louis David, ubicada actualmente en el Museo de Bellas Artes, Bélgica.